tardes. Bueno, dar las gracias aquí al grupo de estudio Sigmund Freud, por esta invitación y bueno, y la verdad es que bueno, y por la actividad misma, la verdad, más que no me hayan invitado, me llama la atención también cómo hoy día estamos en una época, ¿no es cierto?, en donde podemos hablar de psicoanálisis y movimientos sociales. A mí eso es lo que más me alucinó de participar acá, porque la verdad es que yo vengo de, bueno, estudié acá hace años, ya, un tiempo, y era imposible, ¿o no, Mariano? Era raro esto. Entonces, el psicoanálisis estaba bien puesto, ¿no es cierto?, desde otro lugar. No sé si mejor o peor, no quiero dar un juicio evaluativo, pero pensarlo así tan directamente de los movimientos sociales, por lo menos en la escuela de psicología, me parece que es una novedad y eso se agradece, ¿ya? Bueno, primero, a mí la invitación que se me hizo fue, profe, ¿usted le gusta Michel Foucault? Y hable de Michel Foucault. Después supe que el seminario se llamaba Claves Psicoanalíticas. Entonces dije, no va a faltar el que piense que Michel Foucault es psicoanalista. No, hay que partir desde ahí. ¿Ya? Pero bueno, y la verdad es que pensaba, bueno, ¿qué uno puede decir desde el trabajo, desde la obra de Michel Foucault respecto al psicoanálisis? ¿Ya? Y la verdad es que, bueno, le di una vuelta, entonces, más que lograr una cosa consistente en términos que tenga más o menos una continuidad, ¿no es cierto?, en este trabajo, la verdad es que pensé, bueno, voy a hacer una especie de derivas, ¿ya? O sea, cosas que puedan ir, que se me han ido pensando, que tienen que ver, pero que también pueden no tener que ver, ¿ya? Es parte de mi estilo también un poco disperso, ¿ya? Lo sumo. Primero, una afirmación, ¿ya? Porque estamos hablando, o sea, se coloca Michel Foucault, ¿ya? Y por otro lado hablamos del psicoanálisis, ¿ya? Entonces, la primera afirmación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el psicoanálisis, al igual que Foucault, y a esta altura es como la obra de Foucault, ¿no es cierto?, no son entidades monolíticas, ¿ya? Podríamos decir que no son una obra, ¿ya? En el caso del psicoanálisis vemos que el psicoanálisis tenemos de todo, tenemos muchas teorías, ¿no es cierto?, tenemos muchos enfoques, tenemos muchas formas de pensar el psicoanálisis, ¿ya? Y a veces uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver Bowlby con Lacan, por ejemplo? Uno dice, ¿qué es lo que comparten? La verdad es que buscar la autoría en Freud quizás será, ¿ya? Pero más allá de eso, creo que hay una distancia fundamental que es importante de marcar, ¿ya? Justamente para pensar más que, como les digo, que el psicoanálisis no es una cosa, ¿no es cierto?, en donde una totalidad, sino que más bien son múltiples discursos, son múltiples experiencias también, ¿ya? Por otro lado, pensando en Foucault, que a esta altura ya está súper reificado ya, y se ha transformado como una especie de obra también es lo mismo, hay intentos de intentar ordenar a Foucault, ¿no es cierto?, hay ciertas taxonomías que ha realizado la academia, pero la verdad es que también la obra de Foucault es compleja en el sentido de que también es múltiple, ¿ya? No hay un desarrollo que uno podría decir de un mismo tema, más bien son temas muy disímiles, a veces se encuentran, otras veces se desencuentran. Entonces, de hecho, el mismo Foucault tiene un trabajo, ¿no es cierto?, que habla de la función del autor y en un texto pequeño sobre habla, ¿no es cierto?, qué es lo que está la obra, y la obra, dice él, es una forma de controlar el discurso, ¿ya? Es como darle una especie de coherencia a algo que a veces no lo tiene, y básicamente es eso, una forma de control del discurso, ¿ya? Por lo tanto, es un cuanto paradójico hablar de la obra de Foucault, ¿ya? Yo creo que Foucault, escuchar esto, la obra de Foucault, creo que se retorcería su tumba, ¿ya? Y más aún, apelar tanto al nombre de Foucault, ¿ya? Porque justamente Foucault nos enseña que el autor, ¿no es cierto?, es una producción moderna, ¿ya?, que está muy vinculada, ¿no es cierto?, a la emergencia del capitalismo, ¿ya? Él lo ubica básicamente, ¿no es cierto?, por un lado con el nacimiento de la imprenta, cuando primero con la secularización de la sociedad, ¿no es cierto?, donde aparece esta idea de individualidad. Pensemos que el arte, las escrituras más antiguas
no les interesaba poner al autor, ¿ya? Porque básicamente el autor, el sujeto era, ¿no es cierto?, la mediación entre Dios, ¿no es cierto?, y el producto, la obra, ¿ya? Y por lo tanto el autor daba lo mismo, ¿ya? Pero efectivamente ya con el surgimiento del capitalismo, con la modernidad propiamente tal, con el surgimiento del individuo, ¿ya? Y esta idea del yo, podríamos decir, justamente surge esta idea de este sujeto autor, ¿ya? Y por lo tanto, él lo ubica, ¿no es cierto?, en esto del surgimiento de la imprenta, cuando ya empiezan los libros, se empiezan a producir en serie y se genera un mercado también, y por lo tanto había que identificar quién era el que había producido ese libro. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también tiene un sentido más con el poder propiamente tal, ¿no es cierto?, que lo ubica en las luchas de la contrarreforma, ¿ya? Y como una forma del soberano, en el fondo, de identificar quién escribía estas obras, ¿no es cierto?, que estaban en contra, ¿no es cierto?, del poder instituido. Entonces fue una forma de identificar a los subversivos, podríamos decir hoy día, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, esa es la función autor, ¿ya? Y por lo tanto, desde una perspectiva que intenta situarse desde una lucha contra el poder, ¿ya? Y para lograr otras formas de poder, el autor a veces es una contradicción, ¿ya? Pero bueno, ya que estamos en esto, insistir, ¿no es cierto?, en que no hay una obra de Foucault, así como creo yo que no hay un psicoanálisis ya pensado como una entidad total, ¿ya? Bueno, por otro lado, a la vez que ambos son múltiples en el fondo, describen una entidad múltiple, también ambos, desde mi perspectiva, son lo que Jean-Louis Deot llama aparatos, ¿ya? Que en tanto ambos, como lo define él, redefinen la temporalidad en relación con el acontecimiento, ¿ya? Por un lado, el psicoanálisis, lo interesante es que juega o introduce esta idea del tiempo, y el del tiempo, ¿no es cierto?, como un retardamiento, ¿ya? Y por otro lado, Foucault también introduce la cuestión del tiempo desde la perspectiva de lo que llama él una ontología histórica, o sea, cómo el ser de las cosas, ¿no es cierto?, tiene una historia que es preciso de contar, ¿ya? Todo el trabajo histórico de Foucault, más allá de una cuestión erudita, los trabajos que hace La voluntad de saber, la historia de la locura, la historia de la clínica, la preocupación más importante es pensar el presente. La historia no nos sirve ahí para estar desenterrando, en el caso de la historia de la psicología, laboratorios, héroes de la psicología, como digo yo, cadáveres de científicos muertos. No, no es para eso, ¿ya? La historia tiene la función que nos sirve para pensar nuestro presente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ese presente? También es otro tema. ¿Dónde se inicia, dónde termina nuestro presente? También es una cuestión, ¿no es cierto?, que se introduce desde los trabajos también de este autor, ¿ya? Bueno, por otro lado, ambos, ¿ya?, expresan lo que digo es una voluntad de sujeción, ¿ya?, o lo que Foucault llama la práctica de la inservidumbre voluntaria, ¿ya?, que es la definición que Foucault da al concepto de crítica, ¿ya? Él parafrasea esta frase, ¿no es cierto?, de anarquista, que habla de la servidumbre voluntaria, ¿ya?, que hay un punto, ¿no es cierto?, del goce en donde el sujeto, ¿no es cierto?, se coloca él mismo, no es necesario que lo coloquen, ¿no es cierto?, bajo la bota del poder. ¿Ya? Entonces se va a hablar de esta servidumbre voluntaria. ¿Y qué es lo que va a hacer Foucault? Va a decir, bueno, la teoría, en este caso, y la crítica, ¿no es cierto?, tiene como sentido, o el fin de la crítica, tiene que ver con generar este proceso de inservidumbre, de ingobernabilidad, es decir, no quiero ser gobernado de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, yo sitúo la emergencia del psicoanálisis también como una práctica crítica en dos cuestiones, ¿ya? Y que tendrían que ver, ¿no es cierto?, que en el fondo tendrían este hilo en común con la práctica que hace Foucault respecto al saber, ¿ya?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que ya, bueno, es una cuestión más o menos recurrente, ¿no es cierto?, que sabemos que el psicoanálisis pone la sexualidad, ¿no es cierto?, como tema, en una época donde efectivamente era bastante subversivo hablar de la sexualidad y del sexo, ¿ya? Y por el otro lado, ¿no es cierto?, y aquí que podríamos decir, y Foucault también sigue siguiendo ya también la línea postestructuralista, ¿no es cierto?, pero que desde mi perspectiva ya Freud comienza, ¿no es cierto?, con esta idea en el fondo de alejarse de la tradición cartesiana, ¿no es cierto?, de poner a la conciencia como el centro, ¿ya?
Y en ese sentido, o instalar otro sujeto que no es el sujeto de la conciencia, sino más bien el sujeto del inconsciente, ¿ya? En ese sentido, ¿no es cierto?, pienso, ¿no es cierto?, lo que sería esta práctica de la inservidumbre voluntaria que podría reunir a todos, a Freud, podríamos decir, y a Foucault, ¿ya? Por otro lado, el psicoanálisis sabemos, ¿no es cierto?, que coloca la cuestión del deseo, instala el deseo, saca la conciencia y coloca el deseo, coloca la corporalidad, ¿ya? La corporalidad que para la filosofía, para toda la historia de la filosofía hay un problema, ¿ya? O sea, la filosofía racionalista, ¿no es cierto?, esta idea de que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿ya? Que en el fondo hay que sacar al cuerpo. El psicoanálisis hace una operación contraria, instala el cuerpo, también como lo hace Foucault, ¿ya? Y instala el deseo, ¿ya? Y un deseo que no tiene que ver con un querer, como dice Ortega y Gasset, ¿ya? Sino que más bien como una fuerza. Y pensando en esto, es que yo decía, bueno, ¿cómo define Foucault el poder? ¿Ya? Como una fuerza también. Entonces hay algo como una fuerza para generar otra fuerza, ¿ya? Como una relación de fuerza, una correlación de fuerza, dirían los estudiantes, ¿ya? Eso es el poder. Y por lo tanto hay algo del orden de la fuerza, de la potencia, ¿ya? Y por lo tanto el deseo algo tiene que ver con el poder, ¿ya? Quiero leerles dos párrafos de un texto de ensayos filosóficos de Ortega y Gasset, ¿ya? Que hace esta diferencia entre deseo y querer, que me parece que es bastante clara y a mí me gusta, ¿ya? Dice, en la conversación solemos usar como equivalentes las ideas de querer y desear. La observación psicológica muestra, sin embargo, que una y otra se refieren a fenómenos psíquicos muy distintos. Querer es querer la realidad de algo y, por tanto, querer los medios que lo realizan. En última sustancia, es siempre un querer hacer algo. Desear, en cambio, es lo que solemos expresar con más rigor cuando hablamos de un mero deseo, entre comillas. El deseo en sentido estricto implica el darse cuenta de lo que lo deseado es relativa o absolutamente imposible. Pues bien, en el niño esta diferencia no existe. Ignora que unas cosas son posibles y otras no. Su volición tiene un cariz anterior a esta diferencia entre querer y desear. Cuando la experiencia le va mostrando la imposibilidad de satisfacer ciertos apetitos y la técnica para satisfacer otros, su voluntad propiamente tal se va retirando de muchas cosas que persisten, no obstante como apetecibles, bien que irrealizables. El contacto con el medio selecciona del tesoro enorme de apetitos primarios unos pocos que resultan prácticos, mientras el resto perdura desarticulado de su realización exterior, en calidad de meros deseos. Ciertamente que nada puede ser querido si no ha sido antes objeto de un apetito primario, pero no todo lo que anhelamos lo queremos. De la cuna a la sepultura es la existencia una lucha de fronteras entre nuestras voliciones y nuestros deseos, y en cada instante podríamos hallar en nosotros una zona confusa donde no sabemos si nuestro querer es un mero desear o nuestro desear es ya un querer. El deseo es un querer fracasado, es un espectro de una volición, mas por otra parte sigue en él viviendo el apetito primario, siempre presto a transformarse otra vez en voluntad cuando lo que ayer era imposible parece hoy realizable. El deseo nutre al querer, lo excita, gravita constantemente sobre él, moviéndolo o ampliarse, a ensayar una vez y otra la realización de lo que ayer era imposible. El deseo es, pues, una función interna. Bueno, pensando en esta idea de deseo, ¿no es cierto? Y siguiendo con esta lógica ya, de esta fuerza, de este algo que excita, ¿no es cierto?, este querer, ¿ya? Y que nos hace estar aquí. Yo creo que aquí claramente aquí lo que se está poniendo en juego es el deseo, ¿ya? Llegaba la idea, ¿no es cierto?, de poder, ¿ya? Pensando que la etimología del poder, ¿no es cierto?, bueno, de entre las múltiples que se pueden identificar, una de ellas es la que viene del latín posse, que significa ser capaz de, ¿ya? Es una forma, una contracción entre el verbo esse, ¿ya?, que viene a ser, estar o existir, y con un adverbio que es pote, ¿ya?, que es posible, es capaz. También, la RAE también lo define como facultad, fuerza o potencia de ser algo, ¿ya?
Esta potencia que viene de la potentia, ¿ya? Que viene a ser la fuerza, ¿ya? Ahora bien, también la idea de fuerza aparece en la idea de autoritas, ¿no es cierto?, que es la autoridad, ¿ya? Que es la fuerza, que es la influencia moral que se puede ejercer sobre otra persona, ¿ya? Y ustedes sabrán de que de autoridad también viene la palabra autor. Y es, oh, perdón, ¿ya? Bueno, por lo tanto, para Foucault, aquí no se trata de que el poder alguien lo posea, ¿ya? Entonces, también uno podría decir esto de luchar contra el poder también está mal dicho, ¿ya? En el fondo uno lucha por el poder, ¿ya? Y es siempre en torno a una relación, ¿ya? Y siempre pensado como una retícula. Ahora bien, bueno, dice, se trata de una relación, y no una relación cualquiera, sino más bien de una relación estratégica, ¿ya? Les traigo un poema de Mario Benedetti, pero bueno, sí leamos. Benedetti. Sí. Benedetti tiene un poema que se llama Táctica y Estrategia, ¿ya? Y este dice: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras, un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé, con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón. Ni abismos ni estrategias, es el cambio más profundo. Para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. ¿Ya? Ahí queda súper clara. Bueno, yo aprendí, esto se lo estoy copiando a otro profesor, que partía hablando de poder, y Jorge sabe quién es, hablando con este poema, ¿no es cierto?, de este poeta argentino. ¿Vale? Pensando en esta idea, ¿no es cierto?, de cómo articulamos el deseo del poder, y a propósito de los movimientos sociales, pensaba también de que efectivamente, ¿no es cierto?, el psicoanálisis, al igual como este autor, ¿no es cierto?, que yo les hablaba, de que habla de los aparatos, Jean-Louis Deot, ya habla de que el arte es imposible de pensar sin el aparato museo. Me parece que el psicoanálisis y Foucault también, ¿no es cierto?, son imposibles de pensar con el aparato academia, ¿ya? El aparato universitario. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Y sobre todo en el contexto en que ustedes hoy día están en paro, por ejemplo, están movilizados, ¿ya? Por lo menos hasta cuarto año. Sí. Hay que decirlo, claro. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, y ahí yo quería instalar más bien preguntas, ¿no es cierto? En el fondo, ¿cómo en las luchas por el poder, ¿no es cierto?, se están poniendo en juego los deseos? ¿Ya? Y cómo el deseo, ¿no es cierto?, es esta idea, ¿no es cierto?, que nos transforma en ser humanos finalmente, que nos sujeta, ¿ya?, y que nos transforma en humanos y a veces muy humanos, ¿ya? Y la pregunta era, yo por lo menos la pregunta que quería, poco para ir terminando ya, ¿no es cierto?, primero, ¿qué pasa con nuestro deseo de conocimiento, ¿no es cierto?, en un contexto en que el conocimiento claramente entra en las lógicas del neoliberalismo y el conocimiento se transforma en una mercancía, ¿ya? Donde claramente, ¿no es cierto?, las lógicas del saber hoy día se mueven, ¿no es cierto?, dentro de la competencia, se mueven dentro del afán por el autor, ¿ya? Y que el autor hoy día tiene consecuencias que ya no son las consecuencias que tuvo durante la Contrarreforma. Hoy día el autor, ¿no es cierto?, está muy ligado a lo que tiene que ver con los procesos de patentaje, con lo que tiene que ver con toda esta ganancia que genera la producción de saber en los aparatos universitarios, ¿ya? No es menos, ¿no es cierto?, que a ustedes se les insista tanto que hay que citar al autor y al autor y al autor, y es que hay que pagarle al autor, ¿no es cierto?, que hay que pedir la autorización al autor, como si los conocimientos fueran producto, ¿no es cierto?, de la genialidad de una persona en particular. ¿Ya? Foucault nos enseña que todo conocimiento es una cita de una cita de una cita, y el conocimiento es de todos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, y que a veces también me avergüenzo cuando la universidad dice somos las campeonas en Latinoamérica en patentar conocimiento, ¿ya? Una universidad pública, ¿no es cierto?, una universidad que está financiada por cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, por cada uno de los chilenos, y en donde los conocimientos debiesen ser de todos, ¿ya? En ese sentido preguntaba por mi deseo de conocimiento, ¿ya?
Y por otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué pueden decir las teorías críticas pensando, rescatando esta parte crítica que tiene el psicoanálisis? Porque ustedes sabrán que el psicoanálisis también tiene una trayectoria en donde después, cuando va a Estados Unidos, cuando emigra a Estados Unidos, el psicoanálisis pierde, ¿no es cierto?, este espíritu crítico y se transforma en una tecnología de normalización social, sexual, ¿ya?, y de género, ¿ya? Y bueno, y dejarles esa idea. Bueno, ¿qué hacemos con la crítica hoy día, ¿no es cierto?, en este contexto universitario, ¿no es cierto?, y en donde hoy día también nos estamos jugando, ¿no es cierto?, nuestra posición en el saber. Eso. Gracias.